El millonario iba a llamar a seguridad. El niño surgió de entre las palmeras, suéter azul, mirada firme. «No te muevas, sígueme». Lord empresario, dueño de imperios, lo siguió por senderos ocultos. Esperaba una trampa, un secuestro. Pero cuando el pequeño se arrodilló y destapó la caja, lo que vio lo paralizó. No era un arma, no era un pedido de rescate, era un pajarillo herido, temblando. En segundos, la inocencia desarmó todas sus suposiciones. Ese hombre era Adriel Vargas, un magnate que siempre compró soluciones. El niño no quería su fortuna. Lo que le mostró esa tarde no era un truco, era un reflejo de algo que el dinero jamás había podido darle, y cuando Adriel vio al pajarillo temblar, supo que su vida estaba a punto de partirse en dos, pero para entender por qué ese momento derrumbó por completo a un hombre de negocios, hay que retroceder 3 semanas. A la vida que Adriel Vargas había construido con la misma precisión con la que cerraba sus contratos. Una mansión de 12 habitaciones, jardines impecables con fuentes de piedra volcánica y un sistema de seguridad que detectaba hasta el vuelo de una abeja. Lo tenía todo bajo control. Todo, salvo los ecos de una casa vacía. Su esposa se había marchado 2 años atrás. Su hija adolescente, Camila, apenas le dirigía la palabra. Adriel se había convertido en un hombre que medía el valor de las personas por lo que podían darle, y esa balanza le había dejado completamente solo. Cada tarde se sentaba junto a la piscina, rodeado de bugambillas, convencido de que la paz se compraba con silencio y distancia. Lo que él no sabía es que al otro lado del muro de piedra, entre las ramas de un viejo flamboyán, un niño de 9 años llevaba días observándolo. Se llamaba Matías. No era un ladrón ni un pedigüeño. Vivía con su abuela en un barrio de calles de tierra a menos de 1 kilómetro, pero su refugio secreto era aquel jardín. Había descubierto un hueco entre las rocas meses atrás, un pasadizo invisible que solo un cuerpo pequeño podía cruzar. Allí dentro, Matías encontró lo que más amaba, el canto de los pájaros que anidaban en las palmeras. Su abuela, antes de enfermar, le había enseñado a reconocerlos: el pitirre, el colibrí, la paloma turca. Le decía que los seres más frágiles eran los que guardaban la mayor fortaleza. Fue en una de esas escapadas cuando Matías halló al pajarillo. Un gorrión común, todavía sin plumas completas, caído del nido tras una tormenta. Estaba vivo, pero apenas respiraba. El niño recordó las palabras de su abuela: «Si puedes salvar una vida, por pequeña que sea, ya has hecho suficiente en este mundo». No tenía caja, no tenía jaula. Encontró una caja de cartón detrás de un banco abandonado, la forró con hojas secas y su propio suéter azul y la escondió bajo un arbusto. Durante 10 días faltó a la escuela por las tardes, robó alpiste de una tienda y llevó agua en un tapón de botella. Nadie lo supo. El gorrión mejoraba, pero justo cuando iba a intentar devolverlo al árbol, una infección en un ala empezó a extenderse. Matías entendió que ya no bastaba con su cuidado, necesitaba ayuda de verdad. Y solo una persona en ese vecindario podía costear un veterinario sin hacer preguntas: el dueño de la mansión. Así fue como, la tarde del encuentro, Matías se plantó entre las palmeras con el corazón golpeándole el pecho y pronunció las palabras que cambiarían 2 vidas. Adriel, arrodillado frente a la caja, sintió algo que no experimentaba desde la infancia. Se quedó mudo, no solo por la ternura, sino porque en ese pajarillo herido vio su propio reflejo, un ser roto, protegido por un extraño que no esperaba nada a cambio. Se agachó y dijo: «Voy a ayudarte». Pero entonces, antes de que pudiera levantar al niño, Matías lo miró con una fijeza que no correspondía a un chico de 9 años y le soltó una frase que paralizó al millonario. «Yo sé quién es usted, señor Vargas, y sé que su hija no le habla desde que usted le quitó lo que más quería». La tarde se convirtió en un abismo de silencio. Adriel sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El niño de suéter azul no solo conocía su apellido, conocía su vergüenza. La tarde, que había comenzado con un susurro entre palmeras, se transformó en un espejo implacable. Matías no desvió la mirada. Le explicó que su abuela Amalia había trabajado durante años como cocinera en la mansión y había sido testigo de todo. 2 años atrás, cuando Camila cumplió 11, Adriel le había regalado una pequeña jaula dorada con un canario que cantaba al amanecer. La niña lo amó con locura, lo llamó Sol.
Pero Adriel, que solo entendía el tiempo como productividad, decidió que aquel animal distraía a su hija de los estudios. Una noche, mientras Camila dormía, tomó la jaula, la llevó hasta el jardín y abrió la puerta. No la regaló, no la vendió, simplemente la dejó ir. Al día siguiente, el canario ya no estaba. Camila buscó en cada rama, en cada rincón. Gritó hasta quedarse afónica, y desde entonces no volvió a dirigirle la palabra a su padre más que con monosílabos afilados. Pidió, a los pocos meses, ingresar en un internado a 3 horas de la ciudad. Adriel, demasiado orgulloso, la dejó ir. Amalia se había ido de la casa poco después por enfermedad, pero le contó la historia a su nieto. Matías creció escuchando aquella tristeza como un eco doloroso que no le pertenecía, pero que sentía propio. Ahora, frente al millonario, el niño dijo con una calma que le heló la sangre: «Yo no quiero su dinero. Quiero que usted mire a este gorrión y entienda lo que le hizo a su hija». Adriel quiso responder, pero de su garganta solo salió un sonido roto. La rabia que solía protegerlo se desvaneció, y en su lugar emergió una culpa antigua, aguda como una astilla. El pajarillo herido, inmóvil en la caja de cartón, parecía el juez silencioso de 30 años de decisiones egoístas. Matías se arrodilló y, sin dejar de acariciar las plumas mojadas, añadió: «No me importa si usted ya no la quiere a ella, pero esta ave se está muriendo. Ayúdeme a llevarla a un veterinario, y tal vez, solo tal vez, Camila sepa que usted todavía puede salvar algo». Fue esa última palabra la que golpeó a Adriel como un puño. Salvar. Él, que había construido imperios comprando y liquidando, nunca había salvado nada. Sin mediar más, sacó su teléfono y llamó al doctor Paredes, el veterinario de animales exóticos que atendía a los caballos de su socio. Le dio la dirección y le pidió que viniera de inmediato, que no preguntara el costo, que solo viniera. Luego, con un gesto que sorprendió hasta al propio Matías, Adriel tomó la caja de cartón con ambas manos y la llevó con un cuidado casi reverencial hasta la terraza techada junto a la piscina, donde la brisa movía las bugambillas. Le pidió a la empleada doméstica trapos limpios y una lámpara de calor. Mientras esperaban, el niño y el millonario permanecieron en un silencio inusual, unidos por la fragilidad de aquel pichón. El veterinario llegó en 15 minutos, un récord en aquella zona de tráfico imposible. Revisó al gorrión con lupa y manos firmes. Tenía una infección respiratoria avanzada, probablemente por la humedad de la tormenta y deshidratación severa. Necesitaba antibiótico inyectable y alimentación con sonda cada hora. Las próximas 24 horas serían decisivas. Adriel, que jamás había dedicado una noche entera a otra persona, se ofreció sin pensarlo a quedarse con el ave. Canceló una reunión con inversionistas en la ciudad, para el asombro de su asistente. Matías, que debía volver con su abuela antes del anochecer, dudó, pero Adriel le prometió que no le quitaría los ojos de encima al gorrión. Le dio su palabra y Matías, contra todo pronóstico, decidió confiar. Le entregó el suéter azul que aún olía a alpiste y a hojas secas. «Es lo único que tiene para abrigarse», dijo el niño. Adriel lo tomó y asintió. Lo que ninguno de los dos sabía es que, en ese mismo instante, Camila había recibido un mensaje de Matías. Hacía meses que el niño, gracias a las redes de la comunidad, había conseguido el número del internado. Aquella mañana, antes de colarse en el jardín, le había escrito: «Estoy en tu casa. Tu papá está ayudando a un pájaro herido. Si quieres verlo, ven esta noche». Y Camila, tras leer la frase que nunca esperó, había decidido que sí, que volvía, que tomaría el autobús de las 6 y llegaría justo cuando el sol se escondiera detrás de las palmeras. Nadie se lo dijo a Adriel, y ese secreto era la última ficha del destino que se acomodaba en silencio. Al caer la noche, la terraza se iluminó con focos cálidos. El gorrión, al que Matías había bautizado Respiro en su mente, empezó a mover una pata. El doctor Paredes sonrió por primera vez. El antibiótico estaba haciendo efecto. Adriel sintió un alivio desconocido, una pequeña victoria sin precio. Pero entonces sonó el timbre de la verja principal. El guardia de seguridad anunció por el interfono: «Señor Vargas, una joven dice ser su hija. No la esperábamos, pero insiste en pasar». Adriel palideció. El suéter azul resbaló de sus manos. Matías, que seguía allí con permiso especial, bajó la cabeza. Sabía que el momento había llegado.
Adriel miró hacia el portón que se abría lentamente, hacia la silueta que se recortaba contra la luz del atardecer, y susurró para sí mismo: «No estoy listo». Pero sus pies, por primera vez en años, avanzaron sin que él los mandara. Las puertas de la verja se deslizaron con un zumbido metálico. Camila caminó por el sendero de grava como si atravesara un territorio que ya no le pertenecía. Tenía 13 años, el mismo cabello oscuro que su madre, y una expresión que no era rencor, era algo más profundo, una tristeza sedimentada. Se detuvo a 3 metros de su padre, sin saludar, y miró primero la caja de cartón sobre la mesa de la terraza, luego el suéter azul doblado junto a la lámpara de calor, y finalmente a Matías, que permanecía inmóvil junto a la piscina como un testigo involuntario. «Así que es verdad», dijo Camila con voz baja, «estás salvando un pájaro». Adriel intentó hablar, pero solo acertó a mover los labios. La culpa que había sentido en el jardín regresó multiplicada. Camila no le dio tregua. «Durante 2 años soñé con este momento, papá. Imaginé que entrarías en razón, que vendrías a buscarme, que me dirías que lo sentías, pero nunca llegaste. Y ahora me entero por un niño extraño que estás cuidando un gorrión como si fuera tu redención». Matías dio un paso al frente. «No lo dije para hacerte daño», murmuró. «Mi abuela Amalia me contó lo de Sol. Me dijo que el día que tu papá soltó a ese canario, ella lo encontró entre las ramas del flamboyán, con un ala lastimada. Amalia lo escondió en el jardín durante una semana, lo alimentó con semillas molidas y lo devolvió al cielo cuando sanó. Pero nunca se lo contó a nadie porque no quería que tu padre se sintiera peor de lo que ya se sentía». Camila se quedó pálida. Sol sobrevivió, susurró. «Todo este tiempo creí que había muerto por su culpa». La revelación la golpeó como una ola. El pájaro que ella había llorado, al que había dedicado cuadernos enteros de dibujos, no había perecido en el abandono. Había sido salvado justo por la mujer que tantas mañanas le preparaba el desayuno. Amalia lo había hecho en silencio, sin esperar gratitud, porque entendía que los actos de bondad no necesitan testigos. Esa noticia reconfiguró el pasado entero, pero lo que siguió fue todavía más devastador. Camila se llevó la mano al bolsillo y extrajo un papel doblado, un fax con membrete del hospital regional. «Amalia está internada», dijo con la voz quebrada. «Sufrió un derrame cerebral hace 3 días. Los médicos dicen que tiene pocas horas. Yo iba de camino a verla cuando recibí el mensaje de Matías. Quería que lo supieras antes de que fuera demasiado tarde». Adriel sintió que el corazón se le detenía. Aquella mujer que había trabajado en su casa durante 5 años, que jamás alzó la voz, que él mismo había despedido sin contemplaciones cuando los médicos le diagnosticaron artritis, estaba muriendo, y él ni siquiera se había molestado en preguntar por ella. Recordó el día del despido. Amalia le había pedido quedarse un mes más para poder pagar unos exámenes, y él le dijo que su negocio no era una obra de caridad. Ahora esas palabras regresaban como un eco venenoso. Matías se acercó a Camila y le tomó la mano. «La abuela no guarda rencor», dijo. «Ella siempre me enseñó que el perdón es como el agua, encuentra su camino aunque el suelo esté seco». Pero entonces miró al millonario con una severidad impropia de su edad. «Usted puede quedarse aquí cuidando al gorrión y sentirse bien consigo mismo, o puede venir ahora mismo al hospital y pedir disculpas». El ultimátum resonó bajo las luces cálidas de la terraza. El doctor Paredes, que había permanecido en un discreto segundo plano, intervino con suavidad. «El gorrión ya está estable. Puedo quedarme con él. Vayan». Adriel vaciló un instante, atrapado entre el miedo y la vergüenza. Pero entonces Camila hizo lo inesperado. Se agachó frente a la caja de cartón, acarició las plumas erizadas del pajarillo y murmuró: «Respira, pequeño». Mi mamá siempre decía que los pájaros no conocen fronteras, solo cielos. Luego alzó la vista hacia su padre y por primera vez en 2 años no había odio en sus ojos. Había una pregunta: «¿Vienes?». Esa palabra, «vienes», fue un puente tendido sobre el abismo. Adriel asintió sin palabras, tomó las llaves del auto y los 3, el millonario, su hija y el niño, subieron al vehículo. Recorrieron las calles iluminadas en un silencio denso, cargado de todo lo no dicho. Matías, en el asiento trasero, apretaba el suéter azul contra su pecho.
Camila, en el copiloto, miraba la silueta de su padre como si lo viera por primera vez. Llegaron al hospital en 17 minutos. La tercera planta olía a antiséptico y a flores marchitas. La habitación 304 estaba al fondo del pasillo, con la puerta entreabierta y una luz tenue que parpadeaba. Allí, sobre la cama, yacía Amalia, frágil, diminuta, con una cánula de oxígeno y los ojos cerrados. A su lado, sobre la mesita, había un dibujo infantil enmarcado. Era un canario dorado firmado con letra temblorosa, para la señora Amalia que lo salvó. De Camila, con todo mi cariño. El millonario comprendió entonces la magnitud de su ceguera. Aquel dibujo llevaba años ahí, en la habitación de una mujer a la que él había ignorado, mientras su hija le había entregado el corazón en secreto. Se acercó a la cama, tomó la mano arrugada de Amalia y quebró en un sollozo. «Perdón», dijo, «perdón por todo. Perdón por no haber sabido ver». Amalia abrió los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando aquella voz. Sonrió con una paz que desafiaba al dolor, miró a Camila. Ya era hora, don Adriel. Ya era hora de que aprendiera que lo único que vale la pena salvar es el amor. Después cerró los ojos, pero esta vez su respiración se mantuvo. Seguía viva, aferrada a un hilo tenue, pero viva. Camila se abrazó al pecho de su padre por primera vez en 2 años. Matías, de pie junto a la ventana, sonrió entre lágrimas. El gorrión, en la mansión, terminaba de beber agua por sí solo. La noche aún no había terminado, pero algo nuevo había nacido en aquella habitación de hospital. En ese instante, las piezas del rompecabezas encajaron y todos supieron que el verdadero desenlace apenas comenzaba. Amalia apretó la mano de Adriel con una fuerza que no correspondía a su estado. La habitación 304 se llenó de un silencio sagrado. La mujer que había sido invisible durante años acababa de darle al millonario la lección más grande de su vida. Camila se aferró al abrazo de su padre como si temiera que se desvaneciera. Matías, recostado en el marco de la ventana, sentía que las piezas de un rompecabezas invisible encajaban una tras otra. Afuera, la noche se disolvía lentamente en el amanecer. La enfermera de turno entró a revisar los signos vitales y sonrió con sorpresa. Los valores estaban mejorando de manera inexplicable. La doctora, consultada por teléfono, habló del efecto de las emociones en la recuperación neurológica. Amalia había esperado ese momento para despertar, necesitaba ver la reconciliación. Adriel mandó traer desayuno para todos y no se movió de la silla en las siguientes 12 horas. Le pidió a Camila que le contara todo lo que había perdido de su vida en aquellos 2 años. Ella habló del internado, de las amigas que la sostuvieron, de los cuadernos donde seguía dibujando pájaros. Le mostró una foto en su teléfono, un mural que había pintado en la residencia estudiantil con un canario dorado volando sobre un campo de girasoles. «Lo pinté para que Sol me viera desde donde estuviera», dijo. Adriel se quebró de nuevo, pero esta vez sin ocultar las lágrimas. Mientras tanto, en la terraza de la mansión, el doctor Paredes enviaba un mensaje. El gorrión había abierto los ojos, comía semillas trituradas y piaba con energía. La infección estaba cediendo. En 2 días podría volar. Adriel leyó el mensaje en voz alta y todos sonrieron. Respiro, el nombre con que Matías lo había bautizado en silencio, iba a vivir. Pasaron 2 semanas. Amalia recibió el alta médica con la condición de reposo domiciliario. Adriel, sin consultarlo con nadie, dispuso que la mujer y su nieto se instalaran en una de las habitaciones de la mansión. Ya no era una decisión empresarial, era un acto de justicia. Camila decoró la habitación con sus dibujos. Matías pudo por fin dormir en una cama con sábanas limpias y sin miedo al frío. La tarde de la liberación de Respiro, toda la pequeña familia se reunió bajo el flamboyán. El gorrión, ya fuerte, saltó de la caja de cartón hacia la rama más cercana. Dio 3 saltos, estiró las alas y remontó el vuelo hacia la copa del árbol. Camila aplaudió. Matías se secó los ojos. Adriel sintió que aquel aleteo rompía las últimas cadenas de su orgullo. Y entonces sucedió lo inesperado. Del interior del follaje surgió una mancha dorada. Un canario, de plumaje amarillo intenso, se posó en una rama baja y comenzó a cantar. Era un canto dulce, idéntico al que Camila recordaba de su infancia. La niña se llevó las manos a la boca. «¡Sol!», gritó.
Amalia, apoyada en un bastón, sonrió con lágrimas en los ojos y confesó la verdad. Aquel canario no era exactamente Sol, pero era su descendiente. Cuando ella liberó a Sol en secreto, el ave no se fue del jardín. Encontró compañera en un canario silvestre y anidó en el flamboyán. Durante años, Amalia les llevó semillas y agua, manteniendo vivo el milagro que ella había iniciado. El sol que ahora cantaba era el nieto del canario que Adriel había abandonado, y su canto era la prueba de que la vida siempre encuentra la forma de regresar. Adriel se arrodilló bajo el árbol. No era el empresario, era un hombre que acababa de entender que el perdón no se pide, se cultiva. Aquel árbol, aquella ave, aquel niño que había aparecido con un susurro y una caja de cartón, le habían devuelto algo que el dinero no podía comprar, la oportunidad de volver a empezar. Esa misma noche, Adriel reunió a todos en la sala y anunció dos decisiones. La primera, la mansión se convertiría en la sede de la Fundación Respiro, un refugio para aves heridas y un espacio de formación para jóvenes como Matías, porque la inteligencia no tiene dirección fija y la bondad no lleva uniforme. La segunda, había iniciado los trámites para ser el tutor legal de Matías con el consentimiento amoroso de Amalia. Camila se abrazó al niño y le dio la bienvenida como a un hermano. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Matías llevaba en el bolsillo del suéter azul un sobre arrugado, una carta que Amalia había escrito desde la cama del hospital y que le había pedido entregar cuando Respiro volara libre. Esa carta contenía el último secreto de aquella historia, y su lectura dejaría a Adriel sin palabras por segunda vez. Matías sacó el sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. Adriel lo abrió con manos temblorosas. La letra de Amalia era temblorosa pero firme. Don Adriel, si lee esto es porque el gorrión voló. Quiero confesarle algo que nunca supe cómo decirle. Aquella noche en que usted liberó a Sol, yo no lo encontré por casualidad. Lo busqué porque sabía lo que iba a hacer incluso antes de que lo hiciera. Lo supe porque su esposa me llamó esa tarde. Me pidió que cuidara de usted porque usted nunca había aprendido a cuidar de nadie. Me dijo, Amalia, mi esposo está vacío y algún día se dará cuenta. Ayúdalo a entender que la bondad no necesita testigos. Prometí hacerlo y ese fue el primer acto. Cada semilla que puse en el jardín, cada palabra que le dije a Matías sobre usted, cada puerta que no cerré fue por esa promesa. Su esposa nunca dejó de amarlo, don Adriel. Simplemente esperó desde lejos a que usted aprendiera a amar. Adriel dejó caer la carta y miró por la ventana hacia el flamboyán donde el canario seguía cantando. Su esposa no se había ido por desamor. Se había ido para enseñarle, incluso en la distancia, que la verdadera riqueza se mide en lo que uno está dispuesto a salvar sin esperar recompensa. El niño de suéter azul fue el mensajero, pero la lección venía de mucho antes, tejida por manos invisibles que nunca se rindieron. Nunca subestimes a quien llega sin nada. Nunca midas el valor de un gesto por el tamaño de quien lo ofrece. A veces, una caja de cartón, un susurro y un pajarillo herido bastan para desmoronar un imperio de soledad. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe. Suscríbete a este canal, activa la campana y dime en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu vida para siempre. Porque las historias más grandes suelen comenzar con el acto más pequeño, y el amor, como las aves, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.